Miles de cuentas bancarias son abandonadas cada año, unas con más dinero que otras. Ese gran conglomerado va a un fondo común que al día de hoy representa más de 10.000 millones de pesos en el sistema financiero. ¿De quiénes y por qué quedan abandonados esos fondos y cómo accesar a ellos? Les presentamos nuestra investigación de hoy. El sistema financiero dominicano mantiene miles de cuentas inactivas o abandonadas que acumulan millones de pesos anualmente. En algunas situaciones, los dueños de la cuenta han fallecido. En otras, simplemente dejaron de utilizarlas. Hay diversas razones por las que usuarios se desvinculan de una cuenta bancaria. El manejo de cuentas abandonadas y de cuentas fallecidas la tienes ahí, el cambio volátil de empleomanía que puede haber con un cambio de entidad bancaria. El segundo, el descontento de un cliente en un determinado banco que sale y no reclama ni la devolución ni la entrega de los fondos y abre otra entidad bancaria. Según el reglamento sobre cuentas inactivas de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, las cuentas bancarias se consideran inactivas al cumplirse un plazo de 3 años sin que exista ningún movimiento de retiro, depósito o algún tipo de reclamación por parte de su titular. La definición que se le da a una cuenta inactiva es aquel saldo en el cual no es reclamado por sus dueños, y puede ser un saldo de un banco o de una agencia financiera, y no es reclamado en un periodo de 3 años. Las cuentas inactivas pasan a ser abandonadas si se alcanza el plazo de 10 años sin movimientos, incluyendo los 3 años que transcurrieron antes de que sea considerada abandonada. Y luego entonces, cuando supera ese periodo, y evidentemente ya entra en un periodo entre 4 hasta 10 años, y ya se convierte no en una cuenta inactiva, sino una cuenta que está inactiva pero que está abandonada. Y eso es un periodo prácticamente hasta los 10 años. Pero, ¿qué puede generar el abandono de una cuenta? En ocasiones el titular cree no haber dejado grandes cantidades de dinero, o sea, tener poco que perder. En otros casos, se trata de que el propietario de la cuenta reside en el extranjero. También hay quienes se enferman y hasta fallecen, manteniendo en secreto sus fondos bancarios. En otros casos, el quiebre de las relaciones con un banco por algún disgusto puede generar un abandono de la cuenta. La directora de ProUsuario, el órgano del Banco Central que se encarga de la protección de los derechos de los usuarios en materia bancaria, agrega otros motivos por los que identifican cuentas son abandonadas. Algunos indicios de lo que nosotros asumimos que son las razones por las que caen o en inactividad y hasta en abandono. Y muchas de ellas tienen que ver quizás con la apertura de productos financieros que en su momento ocasionaron abrir una cuenta. Digamos, pues una cuenta de ahorro, una cuenta de nómina, pero la razón por la cual el origen de la apertura de esa cuenta deja de existir. Digamos que una cuenta de nómina, el empleado se desvinculó de la empresa, o sea, del empleador, y por vía de consecuencia se olvidó de que esa cuenta estaba ahí. Un dato importante es que aunque los fondos sean suyos, la Ley Monetaria y Financiera fija plazos para que los mismos sean recuperados. Transcurridos 20 años desde el último movimiento de una cuenta, el dinero será transferido al fondo de contingencia y el depósito no será recuperable, lo que explica más en detalle el economista Antonio Siriaco. Ya pasa al Banco Central y ya ese saldo entra a lo que se le llama un fondo de contingencia. Y ese fondo de contingencia claramente está bien establecido. Se utiliza para cualquier elemento que surja en el sistema bancario, financiero. El Fondo de Contingencia fue creado mediante el artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002 y es donde va a parar el dinero de cuentas abandonadas. Luego de un periodo de 10 años sin movimientos en una cuenta, se puede accesar a los fondos mediante recursos administrativos y legales. Sin embargo, al límite de los 20 años, según el marco legal, son irrecuperables. Es la razón por la que todas las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de publicar mensualmente su listado de cuentas abandonadas para dar a los ciudadanos acceso directo a información relevante sobre sus relaciones con los bancos.
sencillamente apoyar a los depositantes que se vean afectados por cualquier quiebra bancaria, ¿no? Y eso ha habido experiencia en esos casos, por ejemplo, de algunos bancos que durante los últimos años han tenido dificultad, han quebrado, se han liquidado, entonces se acude a una parte de ese fondo que se acumula, que se nutre precisamente de una cantidad de cuentas importantes que han sido abandonadas. Una pregunta clave es, si las entidades de intermediación financiera publican los listados de cuentas abandonadas, ¿por qué continúan abandonadas? ¿Se hacen las gestiones suficientes para localizar a los dueños de las cuentas que se encuentran en estado de inactividad? ¿Quién tiene el custodio de esa inactividad? La entidad de intermediación financiera donde abriste el producto. Una vez esa inactividad se mantiene por el periodo de 10 años, entonces cae como cuenta abandonada. Esa cuenta abandonada, la entidad la debe publicar. Todas las cuentas que cayeron en 10 años de inactividad, se hace una publicación en un periódico de circulación nacional y durante 6 meses el titular está avisado de que venga a la entidad a retirar sus fondos. Una vez se cumple ese periodo de 6 meses, pues los fondos se van al Banco Central. El portal de ProUsuario ofrece un recurso fácil para que cualquier usuario del sistema bancario del país pueda consultar el estatus de sus cuentas. Puedes hacerlo fácilmente entrando a www.prousuario.gov.do. Luego entra a la ventana Consultas y haz clic en Cuentas inactivas o abandonadas. Se recomienda que todos hagan el ejercicio de revisar sus cuentas. Por ello, vigilarás tu score crediticio. Sabrás si tienes cuentas abandonadas con o sin fondos e identificarás irregularidades a tiempo. A través de la Superintendencia de Bancos, en la página de la Superintendencia de Bancos, a anunciarte a todos los usuarios lo que es una cuenta inactiva, lo que son las cuentas abandonadas. Al día de hoy cualquier usuario puede acceder y puede digitalizar sus datos y va a poder encontrar una cuenta que a lo mejor no sabía que estaba en inactividad o que cayó en abandono. El listado de las cuentas inactivas o abandonadas es actualizado por el Banco Central cada 6 meses. El olvido es uno de los denominadores comunes en muchos casos. No importa si se trata de una entidad financiera ya desaparecida, el portal de ProUsuario proporciona respuesta a la consulta a la que debe continuar un debido protocolo de reclamación ante el Banco Central, depositario de los fondos. Ya sea de una entidad que haya desaparecido, una entidad en liquidación o una entidad existente, entras a la página de la Superintendencia de Banco, te diriges a ProUsuario dentro de la página y entonces digitas el número de cédula y ellos te piden un correo electrónico y te mandan la información de la cantidad de dinero que tiene la cuenta y en la institución bancaria que la tiene. No se asuste si al consultar surgen muchas preguntas, siendo que se trata de información sensible. Luego de colocar su nombre y cédula, el portal ofrecerá datos precisos pero no montos específicos sobre el dinero. Este primer paso es importante incluso para consultar cuentas sobre familiares fallecidos. Usted entra, reitero, a la página, en ese caso en específico, y digita su número de cédula, le dan un correo y usted y sus familiares, fallecidos o no, o incapacitados, pueden digitar y saber la cantidad y el tipo de cuenta. Ahora bien, no te dan el monto exacto, te dan un aproximado, digamos, de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000, no te dan el monto exacto. Accesar a estos fondos tiene protocolos muy delimitados por la ley. ¿Cómo tú reclamas esos fondos ante la superintendencia? Depende si la persona está viva, ¿verdad? Y no tiene ninguna condición que le limite su capacidad física, pues simplemente tiene que llenar los formularios de reclamación. Hay personas que pueden coincidir en cuanto a nombre, pero se individualizan con la cédula actual o con la cédula antigua si son personas mayores. Y se hace una individualización y es muy rápido. Como parte de nuestra investigación, solicitamos información sobre cuáles son los montos más relevantes abandonados en cuentas bancarias. Sin embargo, la respuesta fue que el sistema considera privados esos datos. En el caso de que el titular hubiese fallecido, ¿qué se puede hacer para saber la información y recuperar esos fondos? Si la persona es fallecida, tampoco es que resulta complejo, pero sí los requisitos son diferentes. Hay que hacer una determinación de los herederos, donde se identifica una persona gestor, donde usted prueba, ¿verdad?, mediante
certificados de nacimiento o declaraciones, digamos así, de comprobación de que usted es el familiar y el único heredero o legatario o el único beneficiario, y entonces usted deposita esa documentación y le hacen las devoluciones de los fondos. Si el sistema bancario buscara a los titulares de cuentas y sus relacionados con la misma diligencia que lo hace para las deudas, más de un economista e interesado en el tema considera que hubiese menos dinero abandonado. El fondo de contingencia al que van estos recursos es utilizado cuando una entidad financiera quiebra y se necesita devolver el dinero a los dueños de cuentas que tenían sus fondos ahorrados en esa entidad. Perdón, es que el fondo de contingencia es para los depositantes, no es para el banco. Es para aquel que si tiene depósitos en un banco y el banco quiebra, hay que devolvérselo. Entonces se acude a eso, no es al banco. Pero, ¿qué sucede cuando el banco donde usted tiene su dinero ahorrado entra en alguna inestabilidad económica o, peor aún, se declara en bancarrota? Puede no tener los suficientes fondos para solventar la demanda. Aún bajo esas circunstancias, ¿sigue su dinero protegido? Cuando un banco tiene dificultades o quiebra, lo primero que se hace es que es asumido por el organismo regulador. ¿Cuál es el organismo regulador? La Superintendencia de Bancos. ¿Y qué hace la Superintendencia de Bancos? Entonces comienza a vender los activos, los edificios, los carros, las propiedades, y ese dinero lo convierte en líquido y agarra a los depositantes y le va pagando a aquellos depositantes de menor a mayor recursos que tengan depositados. Esto es lo que sucede cuando una entidad financiera cierra sus puertas y tiene el deber de responder a los titulares de cuentas que tenían sus fondos en esa entidad. Pero también se acude al fondo de contingencia como un mecanismo de complemento para ir también pagándoles a esos depositantes que tienen su ahorro y que lo van a perder. Y sobre esa base se le va pagando. Esa es la idea del fondo de contingencia. Y por eso es un mecanismo que apoya todo el proceso que usa la Superintendencia de Bancos para los fines, evidentemente, de resarcir a los depositantes que han perdido sus depósitos porque el banco donde lo tenían disponible quebró. El economista y catedrático Antonio Siriaco considera que los bancos en el país deben dar un mayor seguimiento a las cuentas que están inactivas antes de que pasen al renglón de abandonadas. A esto debe agregarse un protocolo especial de notificación por parte de las entidades de intermediación financiera a los titulares antes de que los fondos caigan en irrecuperables. Los bancos, en cierta manera, cuando se prende esa luz roja, una luz roja que en cierta manera te va diciendo que esa cuenta está abandonada o no tiene movimiento, no hay ningún mecanismo de alerta por parte de los bancos al depositante. Debería haber un mecanismo de alerta donde el banco por lo menos le hiciera una notificación. De acuerdo con el reglamento sobre estas cuentas inactivas o abandonadas, las entidades de intermediación financiera son las llamadas a dar seguimiento y administrar de forma transparente las cuentas corrientes, de ahorro o a plazos especiales, debiendo mantener un registro especial que incluya el nombre del titular o beneficiario, número de cuenta, cédula de identidad y electoral o cualquier otra documentación válida, saldos, última fecha de depósito o retiro, de manera que se pueda tener el control y la comunicación con el titular de la cuenta antes de que se desvirtúe la naturaleza del dinero depositado. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas abandonadas, inactivas o de personas fallecidas de esas entidades que han sido intervenidas y que muchas veces los locales están cerrados? Pues se acude de igual manera a la Superintendencia de Bancos a través de la página de internet, mediante el mecanismo de reclamación de prousuario, o se va directamente a la superintendencia que tiene un departamento de recepción de fondos. ¿Corren los intereses a favor del dinero depositado en una cuenta abandonada por más de 3 años? Eso que el sistema llama cuentas inactivas. ¿Y qué tal de las abandonadas? Las respuestas harían la diferencia en muchísimos casos. Por eso no se pierda lo que les diremos luego de la pausa.